jovem, potente, que hoje vai compartilhar com a gente, né, sua investigação, sua pesquisa, suas reflexões. Vocês devem ter lido, eu encaminhei para vocês alguns links com trabalhos que o professor Aldo vem desenvolvendo. O professor Aldo, ele é um jovem com uma reflexão muito interessante sobre o que nós estamos chamando, entendendo, compreendendo por educação inclusiva. Por isso que ele traz uma perspectiva muitíssimo interessante, que é a epistemologia da educação inclusiva. Leio os textos do professor Aldo e me identifico muitíssimo com essas reflexões críticas sobre o que a gente tem chamado de educação inclusiva, que é algo, por exemplo, que a gente há algum tempo vem discutindo dentro do nosso laboratório, e, para nossa felicidade, o professor Aldo aparece num momento muito oportuno para o nosso grupo de pesquisa, para nos ajudar a amadurecer nossas reflexões, para trocarmos com ele reflexões. É muita alegria pessoal do conosco, viu? Gratidão, professor Aldo, por essa oportunidade, e ele está com a palavra. Bueno, profesor Alan, muchísimas gracias por este espacio. Voy a hablar en mi lengua, que es el español. Sí, sí. Así que les pido disculpas por no manejar el portugués. Me pongo nervioso, en realidad me pasa con todos los idiomas, pero espero que me comprendan de la mejor manera. Yo estoy grabando Sí. la presentación para que después quede registro y ustedes puedan tenerlo. Y también al término de la sesión les voy a compartir el PPT, las slides, para que ustedes la tengan, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si se ve ya la presentación, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo como suelo siempre preparar más de la cuenta, no sé si vamos a alcanzar a ver toda esta presentación, pero lo interesante es que vamos paso a paso y podamos salir con algunas ideas de este espacio que nos convoca. Yo quiero agradecer al grupo de investigación por haberme acogido en mi proceso de postdoctorado. Yo le decía al profesor Alan que yo durante junio había iniciado otro postdoc en otra universidad de Brasil, pero no fue lo que yo esperaba, entonces estoy agradecido de haberme incorporado con ustedes porque representan algunas de las preocupaciones intelectuales que yo tengo. Bueno, por eso puse el logo de la universidad ahí, porque ya me siento parte de usted. Bueno, en lo que el día de hoy vamos a comentar tiene que ver con mi principal línea de investigación, que es la epistemología de la educación inclusiva, ¿ya? Yo empecé a investigar esto desde antes de ingresar al doctorado, y mi tesis doctoral fue sobre esto, el de ciencias de la educación, y no sé si acabe el doctorado de filosofía, que lo tengo ahí pendiente, que estoy revisando la historia intelectual de la educación inclusiva, ¿no? Cómo se forman las categorías, las leyes de pensamiento, porque este es un campo que hoy día se discute mucho, se habla demasiado, pero del que muy poco sabemos y del que muy poco nos hemos aproximado a la naturaleza real de este espacio. Bueno, como ustedes sabrán, yo dirijo el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, y que singularmente fue el primer centro de investigación que se creó para estudiar en Chile y en América Latina la educación inclusiva en términos teóricos, políticos y metodológicos, ¿ya? Bueno, denme un segundito porque hay algunos compañeros que siguen entrando. Ahí sí. Entonces, lo que el día de hoy yo quiero compartir con ustedes es esta aproximación a la epistemología de la educación inclusiva, pero desde un punto de vista de una epistemología neomaterialista. ¿Qué quiere decir esto? De una epistemología neomaterialista quiere decir que va a tener un fuerte compromiso con el devenir, con las relaciones políticas, y no solamente va a formar un saber especulativo, teórico, disciplinar, como son las epistemologías tradicionales. Yo no tengo interés por los marcos epistemológicos tradicionales, como el positivismo, la hermenéutica, porque creo que para entender la inclusión se quedan cortas esas formas comprensivas. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Se oye, ¿no? Creo que... me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, lo primero que quisiera yo compartir con ustedes es hacer 4 advertencias importantes. Lo primero es que para efectos de esta presentación,
quisiera advertir que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Y si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es algo mucho mayor de transformación del mundo. Y la segunda advertencia que quisiera dejar en claro es que la educación inclusiva, tal como la hemos concebido, constituye un acto de edipización heurística. Es igual que el complejo de Edipo pasa cuando se confunde con la educación especial. Entonces lo que hoy día tenemos es más bien una suerte de edipización de lo inclusivo al legado de la educación especial. Y la tercera advertencia que quisiera señalar es que cuando, cuando hablamos de educación inclusiva nos vamos a encontrar con cuatro problemas fundamentales. El primer problema fundamental es de carácter ontológico. El segundo problema fundamental que tiene este campo de trabajo es un problema epistemológico. Y un tercer problema que tiene este campo es de orden metodológico. Y el cuarto problema que tiene es un problema morfológico. Cuando digo el problema ontológico, estoy diciendo que el discurso más difundido a nivel mundial sobre inclusión puntualiza exclusivamente en una imaginación binarista, en una matriz de esencialismo e individualismo. Y que justamente ese anclaje, cuando concebimos la inclusión travestida con la educación especial, viene toda esta fuerza del legado del sustancialismo, del individualismo, pero cuando nos preguntamos realmente qué es la educación inclusiva y cómo entender al ser humano a través de la educación inclusiva, todas estas suertes de esencialismo, individualismo, patologías, deficiencias, etcétera, desaparecen y emerge la multiplicidad, porque todos los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva nada comparten o nada tienen en común con la discapacidad, las necesidades educativas especiales o etcétera, sino que van a surgir todas desde la multiplicidad. ¿Por qué digo esto? Porque conceptos como otredad, alteridad, heterogeneidad, diferencia, diversidad, etcétera, surgen del centro crítico de la multiplicidad. Por lo tanto, ontológicamente, ¿cómo debiésemos entender a la educación inclusiva? A partir del concepto que yo propongo, que es de múltiples singularidades, como vamos a revisar en un momento en la presentación. Y luego, cuando digo que tiene un segundo problema fundamental, que es un problema epistemológico, es que este campo ha funcionado en la estructura académica, en los discursos, en los congresos, en las políticas públicas, sin una razón teórica clara, y más bien lo que uno ve es que hay diversas influencias que van a proceder desde el feminismo, la interseccionalidad, lo postcolonial, la filosofía de la diferencia, entre tantos otros campos, pero no existe un ensamblaje teórico que nos diga con claridad cuál es la identidad de este campo, lo que yo llamo índice de singularidad. Y un tercer problema que va a ser importante no solo para los investigadores, sino también para aquellos que formamos profesores o investigadores, es el problema metodológico. Y el problema metodológico nos dice que este campo, al igual que los estudios culturales y otros campos recientes, ¿no? No van a tener un método ni tampoco un conjunto de metodologías propias para investigar su gran campo de problemas. Y lo que comúnmente se hace es tomar prestado otras herramientas metodológicas clásicas para investigar los fenómenos de lo que llamamos inclusivo, pero eso lo que hace es un atrapamiento. Nunca llega a la profundidad o a la naturaleza de ese campo de fenómenos. Y finalmente nos topamos con un problema morfológico y que me parece que es uno de los más importantes, porque lo morfológico alude a las categorías, a los conceptos con las que se ensambla el objeto de lo inclusivo. Y hoy día todas las categorías con las que se explica el objeto de lo inclusivo provienen mayoritariamente en lo pedagógico del legado de la educación especial. En este sentido, podríamos decir que los conceptos con los que explicamos lo que sería la educación inclusiva tiende a desvirtuar, a enredar y a generar contaminación heurística en cuanto a la real comprensión de este objeto de investigación, que por lo demás no es un objeto al más puro estilo tradicional, sino que tiene peculiaridades como vamos a revisar a continuación.
¿Les resulta comprensible en la manera en que estoy explicando o voy muy rápido? ¿Me podrían decir si se entiende bien? Porque quiero estar tranquilo con eso. Bueno, lo primero entonces que vamos a comenzar a revisar tiene que ver con el problema de la razón de la educación inclusiva. Yo quisiera decir que en el estudio epistemológico de la educación inclusiva van a existir, si tomamos el concepto de Gayatri Spivak, de esta teórica postcolonialista, ¿no es verdad? El concepto de distancia crítica. Ya ese concepto quisiera que ustedes pudieran anotarlo o recordarlo en su cabeza, porque la distancia crítica va a ser justamente de lo que uno critica y de lo que se aleja de algo, mientras que la intimidad crítica va a ser en lo que uno construye, lo que produce y lo que crea. Estas dos fuerzas en la deconstrucción van a operar permanentemente. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el problema de la razón o la racionalidad que hoy día está construida para hablar de inclusión no es más o simplemente que una elaboración de carácter eurocéntrica transferida arbitrariamente a los países del sur global. Pero esto, cuando pensamos qué sería realmente una epistemología de la educación inclusiva, estaríamos pensando que una de las funciones relevantes que tiene esta epistemología es desafiar al logocentrismo o a la idea de la razón universal, ¿sí? Y también, si desafía el logos, por lo tanto interrumpe las dinámicas de funcionamiento de los campos de producción del conocimiento. Bueno, para no aburrirlos más, comencemos. Yo quisiera iniciar esta presentación diciendo que un poco la educación inclusiva ya no es un eslogan, ya como lo hacen los ministerios de educación, lo hacen los medios masivos de comunicación, las políticas públicas, e incluso muchos investigadores en sus trabajos, no es un eslogan, ni tampoco es un cliché, ni es un mensaje de propaganda. El principal discurso que ha instalado la UNESCO y toda la corriente británica sobre educación inclusiva es meramente un eslogan que apunta por la incorporación de supuestas personas que exceden las estructuras sociales y que supuestamente estarían marginados de la escuela a ser incluidos a lo mismo que genera esa exclusión. En ese sentido, yo quisiera decir que la educación inclusiva es mucho más compleja que un eslogan o que decir que incluir es tener más niños puestos en la escuela o que incluir es reducir barreras. Ese es el eslogan, ese es el cliché, es un mensaje directo, fácil, sencillo, que descuida lo político, que descuida la complejidad de este campo. En ese sentido, entonces, podríamos decir que durante los últimos años, una de mis principales tareas intelectuales, porque antes de llegar a investigar sobre epistemología de la inclusión, yo me dediqué a comprender la gestión escolar en este campo y la educación superior, ¿no? Una entonces de mis tareas intelectuales ha sido entonces rastrear diversas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante sobre educación inclusiva. Esta concepción que ha sido ampliamente difundida y que ha generado uno de sus principales fracasos cognitivos, que ha estado principalmente ligado a confundir lo inclusivo como educación especial, ¿sí? A partir del ausentismo teórico que este campo tiene, y esto ha generado un conjunto de equívocos de aproximación por parte de los investigadores al real objeto y término de la educación inclusiva. Cuando pensamos la dominación de lo especial, la vemos como algo que se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los verdaderos signos de lo que sería lo inclusivo. Lo que hoy día tenemos es simplemente un atrapamiento heurístico, una cooptación, un robo en cuanto a la identidad científica por parte de la educación especial, ¿sí? Y eso es lo que hace que los signos de lo inclusivo estén atrapados en este lenguaje, en esta concepción. A este peculiar proceso yo denomino edipización del objeto de lo inclusivo, aludiendo un poco a la metáfora del complejo de Edipo, ¿no? Como un sentimiento de resentimiento, de castración de la identidad científica de lo inclusivo. En ese marco, entonces, el trabajo que hoy día voy a compartir con ustedes debe entenderse como una crítica, pero no una crítica desmedida, sino como una crítica en la medida en que examina las estructuras de producción
del conocimiento y de la razón de lo inclusivo, que sea dicho de paso, no tiene una razón intelectual, sino más bien un conjunto de engaños epistemológicos que han sido legitimados por la academia convencional. El problema es que nos encontramos atrapados en un marco que no posee ninguna clase de imaginación teórica capaz de desafiar la diversidad de problemas que fundan los engranajes del sistema mundo. Yo prefiero siempre hablar más de sistemas mundo que de un solo sistema mundo. Y por otro, la incapacidad de reconocer que el argumento más difundido, es decir, el convertido en una nueva educación especial, es infértil en sí mismo para producir la transformación educativa. Y aquí, en este punto, cuando hablo de transformación educativa, esto es lo que hace el conocimiento de la educación inclusiva. Fractura las bases de la pedagogía, de la teoría educativa contemporánea y genera un complejo movimiento de actualización, pero ocupo la idea de la actualización como un doble impulso de creatividad, como algo que al moverse actualiza el currículum, redefine las normas de funcionamiento de la evaluación, de la gestión escolar, de la enseñanza, etcétera, para pensar un escenario, primero que parta de una ontología materialista, subjetiva, y que beneficia la multiplicidad de singularidad. Este es el argumento que se mueve entre la mímesis y la cascarada. Cuan- ¿Por qué? Porque la mímesis sería esta idea de confundir lo especial con lo inclusivo, y entre el cálculo, imitación y la resistencia al campo, en cuanto a la fluctuación de su idea. Cuando entendemos el trabajo en esta lógica, lo que se intenta es develar cómo se ha difundido una estructura de conocimiento falsificada sobre inclusión y que ha sido legitimada con gran fuerza por la sabiduría académica convencional. Por ello, la educación inclusiva, como yo la entiendo desde mi línea de investigación, la entiendo como un dispositivo heurístico que enfrenta cuatro problemas fundamentales que yo ya les decía, que van desde lo ontológico, lo epistémico, lo metodológico y lo morfológico, las categorías. Sumado a ello, podemos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias, influencias que vienen, viajan y se movilizan, porque esta es una teoría viajera, que viajan y se movilizan por el feminismo crítico, la interseccionalidad, los estudios de poscolonialidad, el anticolonialismo, es decir, la filosofía de la diferencia, los estudios queer, los estudios de la raza, etcétera. Cuando hablamos de inclusión y nos remontamos a sus orígenes, nos vamos a dar cuenta que tiene múltiples enredos en su genealogía, ¿sí? Por eso que podemos decir que identificar que este espacio es configurado por múltiples influencias, cada una de estas influencias se desplazan, ¿no es verdad? Incesantemente sin un rumbo fijo, conformando un desconocido figural, un espacio que rompe con estas ideas normativas legitimadas por el trabajo de la disciplina. Un espacio de metareceptividad heurística en el que conviven múltiples enfoques, múltiples perspectivas, múltiples teorías, conceptos, metodologías de investigación, sujetos, disciplinas, interdisciplinas, etc. Es un gran recipiente de recepción de distintos recursos heurísticos. Este efecto de movimiento incesante, o como lo podríamos llamar en términos de Deleuze, un devenir de aceleración, reside en lo más profundo de su orden de producción, en lo diaspórico. Las diásporas son dispersiones de personas por el mundo. Y yo ocupo esta metáfora para explicar que el conocimiento de la educación inclusiva se construye a través de una diáspora, de una dispersión de teorías, de conceptos, de marcos de conocimiento, de metodología, que viajan y provienen de distintos lugares. Pero la complejidad de la educación inclusiva es que al tener múltiples enredos genealógicos, fabrica un objeto que no le va a pertenecer a nadie, ¿sí? Bueno, por tanto, la interrogante por la naturaleza de su razón teórica va a focalizar estrictamente en la función de su objeto, noción que, como yo ya les decía, no actúa siguiendo los presupuestos epistémicos y normativos sancionados por las epistemologías tradicionales. Este no es un objeto fácilmente delimitable, es un objeto rizomático, es un objeto excéntrico, porque rompe con las lógicas de trabajo legadas por las disciplinas. Yo entiendo las disciplinas como dominio histórico, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la educación inclusiva, al cruzar múltiples campos del conocimiento se convierte en una postdisciplina, ¿sí? Pero no quiero marearlos ni enredarlos, vamos paso a paso.
Por ello, más bien, este objeto constituye un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en las discusiones del campo, producto de la ausencia de los debates más radicales. Y porque además en la propia genealogía del campo no documenta debates metodológicos sobre esto, ni mucho menos categoriales ni heurísticos. Cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo, o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse intensamente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos de este terreno de investigación. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica, o sea, hipócrita, mentirosa. En efecto, diría Spivak, lo cierto es que por la corriente mayoritaria, mainstream, nunca ha circulado aguas claras y tal vez nunca puedan hacer. Parte de la educación mayoritaria comporta aprender a ignorar por completo tal circunstancia como una ignorancia sancionada. O sea, en el fondo lo que trato de compartir con ustedes en esta lámina es que cuando confundimos lo especial como inclusivo, estamos condenando al campo a repetir su mismo fallo y a no destrabar el problema, uno de los 10 errores que este campo tiene. Por ello, la epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial. Yo no estoy en contra de eliminar la escuela especial. Yo lo que digo es que la inclusión es otra forma paradigmática distinta que es mayor a lo especial y que lo especial necesita de una profunda actualización en el mundo contemporáneo, ¿sí? Porque en estas suertes, como lo ha hecho Colombia, España, Chile, de eliminar la educación especial y poner a todos los niños en la escuela ordinaria, se agudizan nuevas formas de opresiones, de sufrimiento social y escolar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Más bien, reconozco que esto se convierte en un palimpsesto heurístico, en algo que nunca vamos a poder borrar y de aquello que jamás nos vamos a librar. Es decir, que lo especial jamás nos vamos a poder erradicar de este discurso, ¿sí? Y eso nos lleva a entender que ocupo esta expresión retóricamente a la inversa de lo que se puede entender. Por ello, trabaja para explicar algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo en que en aras de lo inclusivo, tal como sostiene el argumento liberal de este campo, desaparezca la educación especial, sin criticarlo para desestabilizar sus regulaciones y referencias cognitivas, para interrumpir en sus lógicas de producción las que trabajan en estrecha sintonía con las articulaciones del logos, de la razón occidental. Llegado a este punto, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que esta operación puede emerger. Interesa entonces encontrar el cambio de alteración de los signos, pero no de un desplazamiento de lo especial hacia lo inclusivo, sino que alterar el signo que atrapa la propia función del campo. Tomar lo especial como lo inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística, interna y externa, en cuanto a su grilla de inteligibilidad, la que condiciona mediante una retirada de su significante, un repudio que opera a nivel simbólico y de lo real formal de su estructura, operatoria que lleva implícita dos operaciones complementarias, la introducción de un argumento falso y la expulsión de éste mediante un peculiar movimiento de los sentidos por desedimentación, ¿sí? Bueno, en ese marco, entonces, el problema que enfrenta la razón de la educación inclusiva habita un registro en el que el proceder de su razón no se comprende ni se conoce, una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. En tal caso, lo que podemos ver es que se construye una razón sin una cognición de sí misma, un objeto aparentemente sin ninguna referencia objetiva. Para ello es necesario entonces encontrar las modalidades de control cognitivo, es decir, cómo se construye, cómo opera, cómo actúa este objeto y su objeto específico. Por ello, legitima una grilla de comprensión que representa un objeto de cognición sin la referencia necesaria para su verdadera cognición. Este es el punto medular. Es el reino de su razón teórica lo que debemos cuidadosamente encontrar al conmemorar involuntariamente un objeto perdido, ¿sí? Porque dentro de la teoría educativa no se debate a nivel objetual qué sería esto. A esto se agregan
los objetos que sirven para delinear la cognición de lo inclusivo, pero cómo hacer que el objeto, o mejor dicho, su red objetual, sea presa de un momento sublime y acceda a su real voluntad racional. Para ello, entonces, el estudio de la razón teórica impone un sentimiento de inadecuación sobre su imaginación, al intentar superar el efecto de subrepción, que es un concepto que yo tomo de Spivak, que habla del atrapamiento. Esto es una estructura cognitiva que actúa por atrapamiento y por suplementación, ¿sí? Se superponen lo especial a lo inclusivo, modalidad de ocultamiento de su verdadera identidad científica. El problema es que el argumento que permite comprender a la educación inclusiva en su verdadera inmensidad teórica carece de una comprensión acerca de su deseabilidad heurística adecuada a su verdadero índice de singularidad. En efecto, la educación inclusiva es un fenómeno educativo, el que no es producido epistemológicamente por la educación, sino que como tal, yo ya he documentado en otros trabajos, es informada por diversos proyectos de conocimiento que escapan a la lógica intelectual sancionada por lo educativo. Y por eso yo siempre defino la educación inclusiva como un proyecto de conocimiento en resistencia, porque lo que le va a interesar a la teoría de la educación inclusiva auténtica, cuando encuentra su verdadera esencia, es examinar cómo determinados lenguajes, categorías, cuerpos de conocimiento establecen alianzas imperceptibles con la desigualdad. Y esto es un punto medular, porque de alguna manera la teoría de la educación inclusiva es un proyecto de conocimiento en resistencia cuando analiza o interpela cómo las relaciones de poder agudizan o se ven agudizadas a través de argumentos teóricos que profundizan las desigualdades educativas. Y el argumento que más conocemos sobre inclusión es un argumento liberal y a su vez opresivo, porque no resuelve las violencias endémicas, los sistemas de opresión, las desigualdades propias de nuestro mundo, y por otro lado es cómplice con la desigualdad, porque no hay un cambio en las estructuras de funcionamiento de la sociedad y por consecuencia, si las reglas institucionales de la sociedad no cambian, por consecuencia el sistema educativo va a operar de la misma manera. Si en la sociedad tenemos desigualdad, exclusión, violencia, por consiguiente, las reglas de funcionamiento de nuestro sistema educativo van a tener las mismas lógicas, ¿sí? Por eso yo disfruto siempre definiendo la educación inclusiva como un fenómeno estructural, relacional y micropráctico. Ustedes van a decir, a Aldo le gusta hablar enredado, no, pero digo, eh, estructural porque tiene que ver con el funcionamiento de las reglas de la sociedad, cómo se mueven las estructuras económicas, sociales, culturales, ¿sí? Y que producen poblaciones excedentes. Luego es relacional porque involucra a todos los grupos de la sociedad y los cruza de manera multinivel, y es micropráctico porque la inclusión se materializa en la realidad, en el día a día, es la interacción cotidiana, cuando uno va a comprar el pan, cuando está en la fila, cuando está en el autobús, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la inclusión en esa lógica, la lógica estructural, relacional, micropráctica, va entonces a materializar la necesidad de un proyecto político de transformación del mundo y que redefina las bases del contractualismo social. Si este punto no se define, bueno, toda esta cosa pasa a ser meramente un argumento ficticio, liberal y retóricamente complaciente como el que tenemos, ¿no? Y ese punto me gustaría retomarlo unos minutos después, ¿sí? Yo les pido disculpas, pero estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para que en mi español ustedes me puedan entender, ¿ya? De la mejor manera. Por ello, podríamos decir que la educación inclusiva se ha convertido en un proyecto retóricamente complaciente, avalado por múltiples clichés, los que son responsables, en cierta medida, de ocultar el gran campo de complejidad que define parte de la voz conciencia de lo inclusivo. Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción o atrapamiento, tiende a ocultar la verdadera esencia del campo, dando paso a un discurso retóricamente complaciente. ¿Cuál es este discurso? El que dice, sí, aceptamos la diversidad, abrimos las puertas de la escuela a la diversidad, pero en la práctica seguimos gobernados por los estándares, por las presiones ministeriales, ¿no es verdad?, que puntualizan en la estandarización, en la segregación, etcétera, ¿no? A eso yo llamo un discurso retóricamente complaciente que reconoce la diversidad, la trae al centro del proceso educativo, pero no la libera de las problemáticas estructurales que lo condicionan.
y que además hace que la máquina neoliberal funcione. Cuando aceptamos que su argumento más difundido se torna retóricamente complaciente, nos enfrentamos a una racionalidad, a un efecto discursivo que puede ser significado bajo la idea de engañador engañado. Y esto me parece importante, porque todo el discurso de inclusión que intenta entender qué es la educación inclusiva cae en esto, en el engañador engañado. Un encuadre argumental que nos engaña, es complaciente, pero que siempre ha estado engañado sobre sí mismo. Produce una verdad por múltiples formas de engaño. Por un lado, nos engaña presentando un enfoque que no es tal, pero por otro lado nos presenta conceptos, premisas que tampoco le pertenecen a él, a lo que sería lo inclusivo. Y esa pregunta por entender qué es lo inclusivo, cuál es la naturaleza de lo inclusivo, es lo que yo denomino el índice de singularidad. Todos los campos teóricos tienen un índice de singularidad que es el qué. Y cuando uno le pregunta a investigadores consagrados en este campo con 40, 50 años, son incapaces de explicar en profundidad qué es la educación inclusiva. Y eso devela que hay una incomprensión del objeto y del propio término. En este marco, entonces, el uso que yo hago para efectos de esta presentación con ustedes de la deconstrucción es que no se limita al acto de la distancia crítica como lo hacen muchos investigadores, que es criticar la educación especial y destruir, ¿ya? Sino que trabaja para interpelar los prejuicios ocultos en la tradición de pensamiento que sustenta los bloques de racionalidad de lo que denominamos educación inclusiva, en tanto sintagma o en su defecto, en su sustantivación inclusión o en su forma adjetival inclusiva. Cada una de ellas denota usos heurísticos diferentes, así como categoría epistemológica específica. Entiendo el potencial de la deconstrucción a través de un profundo acto de intimidad crítica, una actividad intelectual que se sostiene en una peculiar modalidad heurística autorreflexiva acerca de su voz conciencia de sí mismo. Es ser consciente acerca de sus propias limitaciones, desde el reconocimiento de una racionalidad que carece de referencias objetivas sobre su verdadera racionalidad o teoría. Una de las limitaciones consiste en ofrecer una racionalidad que opera bajo una grilla de comprensión gobernada por el efecto engañador-engañado, produciendo un efecto de saber que siempre ha estado engañado, una verdad por suplementación. Por ello, la educación inclusiva necesita de un cambio epistemológico que reorganice nuestros propios deseos, ¿sí? Bueno, en ese marco entonces, ya para ponerle un poco más de dinamismo a esto, nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Una metodología? ¿O bien una teoría? Yo quisiera, eh, antes de ofrecer una respuesta, es decir, que solamente de esas premisas que ahí se establece, concepto, paradigma, metáfora, dispositivo heurístico, metodología o teoría, para mí, dedicado durante todos estos años a entender epistémicamente este campo, solamente yo la podría definir al día de hoy como una metáfora, es decir, como una explicación que ha sido creada por distintos colectivos, por personas afrodescendientes, por padres de familia de caderantes o de personas con deficiencia, por mujeres, por distintos grupos, pero que han fabricado un discurso, pero que a su vez no le pertenece a nadie. No podríamos definir a la inclusión o a la educación inclusiva como un concepto. ¿Por qué? Porque si atendemos a mi equival, autora de este maravilloso texto, que es uno de sus últimos libros publicado al español, que se llama Análisis Cultural para Lexicón, para el análisis cultural. Ella tiene un maravilloso texto que se llama Conceptos viajeros en las humanidades, publicado en 2009 al español por Sendeak. Y ella dice en Conceptos viajeros cómo define un concepto. Y Val define los conceptos como teorías en miniatura. Pero además dice que un concepto, para que sea un concepto, debe ayudarnos a pensar analíticamente. Por lo tanto, es decir, tener un estatus metodológico, cosa que la inclusión no tiene. Y lo que vemos es que en su categoría es inflacionaria, se ocupa reiterativamente, pero sin un sustrato teórico profundo. Como paradigma, desde las concepciones de Thomas Hunt y las más actuales, o el concepto tradicional de esquema de interpretación de la realidad, tampoco podríamos significarlo porque no tiene consenso sobre lo que sería este campo en la comunidad científica y en la educación menos, ¿no?
Y finalmente, como dispositivo heurístico y metodología tampoco podría ser significado porque lo que existe no llega a estas condiciones como han sido definidas. Por ello, pero sí podríamos pensar la idea de inclusión como un método. Y aquí ustedes van a decir, ¿pero cómo? Claro, porque la propia categoría, cuando pensamos la idea de inclusión como método, entendemos que el método ya no es un conjunto de pasos, sino una estrategia multiposicional en la que viajan y se mueven, se conectan diversas cosas. Ahí sí podríamos hablar de un método asociado a la inclusión, porque es un espacio multiposicional del pensamiento, una zona imaginaria para pensar una diversidad de problemas. Por ello, enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de teoría sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría es. Y aquí yo quisiera decir y hacer una advertencia, porque en los congresos yo ya estoy un poco cansado de que se diga que la teoría de la educación inclusiva es teoría crítica. Efectivamente, parte de sus enredos genealógicos van a surgir del legado de lo crítico, pero todo lo que da vida a este conocimiento es un énfasis post-crítico, como lo diría Tadeu da Silva en ese maravilloso libro Currículum e Identidad. ¿Qué es lo que nos dice? Que las teorías post-críticas son todas aquellas que surgen de los entendimientos queer, del movimiento antirracista, del multiculturalismo crítico, de las relaciones de lo queer, etc. Y ese es el momento actual en el que se encuentra la educación, por lo menos discutiéndose a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podríamos decir que entonces gran parte de la genealogía teórica de la educación inclusiva surge de lo post-crítico y va a tener un complemento crítico, pero mayoritariamente es post-crítico, es decir, aquellas formas teóricas que van a examinar la raza, el género, la clase, etc. ¿Sí? Y por ello habría que además mencionar un dilema fundamental que tiene la inclusión, que la inclusión como categoría de análisis va a enfrentar un dilema definitorio particular. Esto quiere decir que va a participar de las relaciones de poder estructurales, ¿no es verdad? Las va a tratar de cambiar y también de las representaciones culturales que interroga, es decir, del tipo de imagen social con la que identificamos a determinados colectivos, que vendría a ser las formas de emergencia ontológica. Y todos nosotros estamos atravesados por representaciones culturales. Por eso vuelvo a decir que yo disfruto definiendo la inclusión como un proyecto de conocimiento en resistencia, porque va a interrogar estas relaciones de poder que van a justamente a veces a menoscabar a determinados grupos por sus formas visuales, ontológicas, semiológicas. Por ello, al reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpela, atiende a un conjunto de acciones que la sitúan como un reflejo de las relaciones de poder a nivel estructural y micropráctico. Es decir, es un lazo, porque es un fenómeno estructural con consecuencia en la cotidianidad, en las interacciones cotidianas. ¿Sí? Y por eso la inclusión tiene dos retos además, ¿no? Que serían producir otros modos de relacionamiento que hoy día no hemos sido capaces de decodificar y producir otras formas de subjetividad. Y ahí yo creo que estos dos aspectos medulares son centrales para redefinir el espacio pedagógico en cuanto a la inclusión, ¿no? De las múltiples singularidades, y producir otros dispositivos de producción de la subjetividad. Por ello, la educación inclusiva como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica, o en términos de Guattari y Rolnick, una micropolítica epistémica. Es decir, que se va a interesar por analizar cómo determinadas teorías, cuerpos de conocimiento, argumentos, que están legitimados bajo el concepto de inclusión en la investigación, se colocan al servicio de la dominación. Por ejemplo, la empresa que alberga la propuesta del esencialismo liberal. ¿Qué es lo que hacen todas las políticas públicas en esta materia? Por un lado dicen, sí, viva la diferencia, abramos la escuela a la diferencia, pero en la práctica tienen toda una gramática, un funcionamiento que se opone a esto, ¿no? Entonces hay una contraposición de marcos de valores antagónicos. Y por eso debemos concebir la inclusión como un pegamento epistémico y metodológico que se convierte en un entramado gramatical complejo, es decir, va a tomar prestado autores, voces, teorías de distintos campos, pero las va a someter a traducción para generar algo completamente nuevo. Por ello, para que ya tengamos como algunas ideas claras, la inclusión
vamos a decir que es un objeto que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular y actual, es decir, lo va a cruzar a todo, va a tomar aportes del feminismo, de la poscolonialidad, del anticolonialismo, del poshumanismo, de la filosofía de la diferencia, de la teoría crítica, de la interculturalidad crítica, etcétera, pero va a tomar prestado distintos elementos y va a formar un objeto completamente nuevo. Y eso es lo que hace que esta sea una teoría viajera, es decir, que viaje, se mueva por distintos campos sin un rumbo fijo, ¿no es verdad? Y sin regresar a sus ciertos puntos de origen, y va a generar entonces una construcción de conocimiento que va a operar en el diasporismo, en la dispersión de elementos, elementos teóricos que van a estar repartidos por distintos campos, pero a su vez va a generar también un orden nomadista, es decir, un fenómeno que se mueve, que salta, que es desordenado, ¿sí? Que no sigue una lógica en particular. Y eso hace que su base epistemológica sea indisciplinar, es decir, que no esté adscrita a ninguna disciplina, pero además sea postdisciplinar, es decir, que produzca su conocimiento, escuche su conocimiento más allá de múltiples marcos teóricos. Y ese más allá, ese es donde reside la verdadera forma de operación de este conocimiento. ¿Sí? Por eso, nuevamente ya para cerrar esta primera parte, podríamos decir que la educación inclusiva tiene una ausencia epistemológica que se traduce en la ausencia de una teoría y que al tener este efecto genera el reemplazo por la imposición del legado epistémico y didáctico tradicional de educación especial. A su vez tiene una ausencia de método y de metodologías de investigación propia para investigar la gran diversidad de problemas, porque además la inclusión trabaja sobre problemas contingentes y políticos, ¿no es verdad? La infancia es eminentemente política, la educación es eminentemente política, eh, las relaciones estructurales son eminentemente políticas, ¿no? Y no sobre disciplina. Y eso es lo que exige entonces romper con la idea tradicional del método. Además, tiene ausencia de categorías propias para ensamblar su reto objetual. Y este punto me parece importante porque también mi equival vuelve a retomar esta idea de Wittgenstein en el Tractatus, cuando él dice, bueno, que todo concepto puede ser un mundo, y el mundo también puede ser explicado en un concepto, pero dice algo más, dice que todos los objetos de conocimiento pueden en sí mismos ser debilitados, incomprendidos cuando se ocupan erróneamente los conceptos. Y si yo sigo pensando y imaginando que lo inclusivo es necesidad educativa, barrera, lo que estoy haciendo es justamente desvirtuar el objeto, porque acá nos encontramos en presencia de la multiplicidad del ser, y eso demanda otras coordenadas ontológicas que vamos a ir revisando. Bueno, como elemento número 2, yo quisiera además compartir con ustedes algunas preguntas ya para una educación inclusiva crítica, ¿sí? Bueno, lo primero que debiésemos preguntarnos es lo siguiente: ¿qué políticas se inscriben y qué fantasías, qué deseos, ambivalencia y contradicciones, ¿no es verdad?, actúan a través o por dinámicas particulares de poder, ¿ya? La segunda pregunta que tendríamos que hacernos es cómo son marcados, son reinscritos o transgredidos los campos que heurísticamente definimos como cultural, económico, político, psíquico o social a través del inclusivo. Por ello, para desarrollar esta idea epistemológica de la inclusión, resulta inevitable tomar prestada algunas herramientas conceptuales y mirada analítica de diferentes disciplinas, paradigmas, movimientos teóricos y políticos. De allí el sentido postdisciplinar e indisciplinar. Es algo que se produce por fuera de todas estas herencias de pensamiento. Y por ello, la teoría de la educación inclusiva, como ya decíamos, es una teoría viajera, diaspórica, sin disciplina, que actúa como una perspectiva mestiza en ciertos momentos, ¿sí? Y lo mestizo no es la mezcla de dos cosas, sino lo mestizo es algo complejo en términos epistémicos y políticos. Y eso nos implicaría entonces hacernos una pregunta: ¿cuáles son los marcos teóricos y políticos que inscriben la inclusión? ¿Cuáles son las corrientes intelectuales que codifican y el contexto social y cultural en el que están arraigadas determinados argumentos? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer ver que hablar de inclusión es mucho más complejo que el simple acto de aglutinar niños supuestamente diferentes en la escuela. ¿Sí?
ese sentido, entonces, yo quisiera que ustedes pudieran mirar esta lámina que está aquí proyectada y poder decir y poder imaginar que todo lo que vamos a comentar de ahora en adelante tiene que ver con este panel de avisos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en el entremedio de muchas cosas, ¿sí? En la entidad de muchas cosas. Y yo quisiera decir lo primero es que la educación inclusiva es producir un futuro generativo, es producir algo que no sabemos bien lo que es, pero que nos invita justamente a cambiar los lenguajes, las formas de funcionamiento de la estructura educativa. Y esto nos lleva entonces a entender que su epistemología es una especie de nuevo materialismo, porque va a ser el resultado de reflexiones teóricas, pero que van a trabajar intensamente con problemas políticos y con la materialidad que la historia también nos va a alegar. Y esto va a decir que si partimos de la afirmación que la educación inclusiva es un proyecto político y de transformación del mundo, perdón, superar el fuerte énfasis que este campo tiene a través de políticas de asimilación, ¿sí? Bueno, ese punto me parece relevante porque la función primordial que tendría la inclusión es política y es construir un proyecto político eh, que en este marco entonces nos va a llevar a lo siguiente. Por eso, lo que tendríamos que pensar como proyecto epistémico es que la inclusión va, si cruza todos los campos del desarrollo humano, ¿no es verdad? Va a justamente a interrumpir dichas lógicas de producción del conocimiento para desestabilizar el logos, la razón occidental que modela, condiciona todos los campos de investigación que nosotros tenemos, con los que interactuamos, y de hecho, si trabaja para desestabilizar el logo, va a interrogar profundamente a la racionalidad de la psicología, que tiene un gran peso en la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Y a través de esto va a generar una perspectiva epistémica decolonial entendida como un pensamiento contrahegemónico que cuestiona y desafía las afirmaciones de la epistemología euroamericana del ser único o del único modo de conocimiento que deviene en un conocimiento neutral, objetivo, incorpóreo y universal. La educación inclusiva como práctica heurística nos invita a, como diría Lacan, a pensar de otro modo la diversidad de problemas con los que interactúa. La educación, y aquí miren lo que dice Walton, Arul Rahman y Adebisi. Dicen, la educación es excluyente no solo cuando tiene en cuenta los grupos marginales, conocimientos alternativos y otras formas de escolarización. La educación en sí misma tiene una forma que está pensada solo para la homogeneidad, ¿sí? Para el cronosistema. En ese sentido, entonces, la descolonización puede ayudarnos a entender la inclusión como un proyecto intelectual y una práctica crítica de transformación de los sistemas del mundo. Tiene como misión desvincularse de estos supuestos ontoepistémicos comunes a todas las disciplinas y a áreas del conocimiento del mundo occidental. Por ello, la inclusión de la que más hablamos, conocemos, practicamos, supone una representación de una realidad previamente fabricada, incapaz de subvertir, ¿no es verdad?, las reglas de funcionamiento de la sociedad. Si nosotros no intervenimos en las reglas de funcionamiento de la sociedad, este discurso es ficticio, se convierte en una mentira, porque no por tener más niños en la escuela vamos a hacer inclusión. La inclusión se ve cuando los chicos salen de la escuela, cuando las crianzas salen de la escuela y ejercen su ciudadanía. En efecto, no tiene por qué fundarse en la acción de inclusión a lo mismo, es decir, de la incorporación desmedida de niños puestos en la escuela y sin resolver las situaciones de exclusión, de desigualdad que afectan a esos grupos, sino que en destruir la matriz de funcionamiento del mundo y crear algo completamente diferente. Por ello, la inclusión es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional, un nodo histórico, contingente, estructural, pero heterogéneo. Por ello, la inclusión en la que yo me comprometí hace bastante años va a responder a las experiencias ontopolíticas de los sujetos que han sido expulsados por las estructuras educativas y sociales a través de la modernidad, es decir, la exterioridad de la que nos habla Enrique Dussel, es decir, todas aquellas identidades, cuerpos que fueron desdeñados, que fueron marginados, convertidos en monstruos, ¿no es verdad?, por la modernidad.
donde estamos todos nosotros como latinoamericanos. En efecto, la modernidad para Miñolo se entiende como la mitad de la historia que esconde y reprime constantemente lo que no encaja en nuestro imaginario y deseos de los narradores, que se legitiman en nombre de la ciencia, la política y la economía, que brindan una garantía para el bienestar e intereses de los narradores. La implicación radical es que la colonialidad no se puede reducir a un concepto que podría aplicarse a una entidad o que podría estudiarse en las ciencias sociales o en las humanidades para investigar cierto hecho histórico. Es justamente el cambio en nuestra propia razón occidental. En ese sentido, entonces, si nos enfrentamos a un problema ontológico de cuáles son estos sujetos expulsados por el humanismo clásico, que es la empresa ontológica propia de la modernidad, nos dirige a la pregunta: ¿qué concepción de ser humano necesita la educación inclusiva para legitimar su función en el mundo actual? Y esta es la principal pregunta, porque la concepción de ser humano que se ratifica en los marcos teóricos de inclusión es solamente apegado a las deficiencias, a las discapacidades, a las diferencias universales, ¿sí? A una única forma de ser negro, a una única forma de ser mujer, a una única forma de ser gay, etc. Pero en la escena escolar, que siempre ha sido la diversidad, ¿no es verdad? Hay más cosas ocultas, y por ello podríamos decir que las concepciones universalistas de la diferencia y de la singularidad proliferan de esta matriz de pensamiento que ha sido acompañado a través del eurocentrismo en algo más que una cuestión contingente de actitud, es decir, un elemento estructural de nuestra práctica cultural que también está incrustado tanto en la teoría como en las instituciones y en las prácticas pedagógicas, ¿sí? Esto asume un tránsito ontológico y ético. Ontológico en el sentido de asumir una política afirmativa con el presente, especialmente un salto comprensivo del ser desde el sustancialismo a una ontología procesal y molecular. Esto quiere decir en Braidiotti y en Deleuze algo que se construye con el devenir del sujeto en las interacciones con la estructura social, histórica, política, ¿no? Y todos nosotros somos esa suerte de ese materialismo subjetivo, ese ser encarnado. En tanto imperativo ético, la inclusión interroga la vacancia ética presente en la estructura de provisión educativa y asume una concepción ética de la no indiferencia. Porque otra cosa que también la inclusión debiese preocuparse es sobre la idea de la indiferencia colectiva, ¿no? Como muchas veces cuando uno va por la calle y ve un mendigo que te pide plata o no tiene que comer, uno mira para otro lado. Esa indiferencia colectiva también es la que hay que suprimir de nuestra propia práctica o de nuestro compromiso o militancia. Por eso se produce un recambio en las unidades de significación y legibilidad acerca de la alteridad, porque lo que más se valida es una alteridad especulativa, negativa, ¿no es verdad? Y no un ser en su potencia. Por eso necesitamos superar la concepción de alteridad especular y promover una alteridad propia del materialismo subjetivo, un ser en potencia, ¿sí? Y por eso, si ustedes miran estas imágenes, en primera imagen en color más negro, donde salen caras homogéneas, esto es lo que se ha validado históricamente como inclusión, una práctica de enseñanza centrada en el individualismo esencialismo, que conlleva a una práctica de asimilación de personas y entiende la diversidad como un índice de asimilación y donde se acomodan los supuestos diferentes a las mismas estructuras de la escuela, pero sin producir ningún cambio en las estructuras de funcionamiento de la escuela. Por ello, el salto que debiésemos hacer es hacia una praxis de enseñanza centrada en las múltiples singularidades, es decir, donde se entiende que el ser es único y irrepetible, pero que no habría una única forma de ser hombre y ser mujer, existe un gran espectro de variabilidad, ¿sí? Y eso es interesante porque la sala de clases, la sociedad, la vida misma funciona en esa gran presencia de múltiples singularidades. ¿Sí? Y que además a la base de todo esto está el principio de la heterogénesis, donde elementos completamente diferentes dialogan, se unen y forman algo completamente nuevo. Por eso, en la práctica uno, que sería la de homogeneización, del esencialismo,
nos topamos con que la diversidad se entiende como un índice de asimilación, abrir las puertas de la escuela y dejar que todo entre. Pero lo que realmente le interesa a la inclusión no es producir una práctica de asimilación, sino que es producir una real práctica de transformación e intervención en las estructuras de funcionamiento de la sociedad, para evitar para evitar que muchos colectivos de estudiantes ejerciendo el derecho a la educación eh, enfrenten nuevos obstáculos o sean arrastrados a la frontera del derecho a la educación o simplemente se produzcan poblaciones excedentes, ¿sí? Y ese me parece que es importante también a nivel metodológico poder discutir, pensar cómo hacer frente desde las estructuras escolares a los dispositivos que crean poblaciones excedentes. Por eso yo quisiera el día de hoy, muy sucintamente, porque sé que soy algo aburrido para hablar, pero y además que quiero que poder explicarme bien, es decir, que la diversidad se ocupa mucho y la diferencia, pero cuando en el sentido positivo, la diversidad y la diferencia conllevan al reconocimiento de que es una propiedad inherente del ser humano, mientras que en su sentido negativo producen prácticas de diferenciación, de segmentación y nos llevan a lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, que es el problema ontológico de los grupos sociales es cuando mi identidad, mi diferencia por pertenecer a un determinado grupo se convierte en un atributo negativo y especular, ¿sí? Y eso es lo que tenemos más en las políticas educativas, el problema ontológico, es decir, puntualizamos las diferencias en negativo para luego asignar subvenciones escolares y con eso reproducimos la máquina de funcionamiento neoliberal que nos lleva a pensar que parece que el mundo cambia, pero en la realidad no cambia nada en las estructuras del mundo, de la escuela y la sociedad. Y por eso yo disfruto más hablando de múltiples singularidades, entendiendo al ser educativo como un ser, porque además como un ser de lo múltiple, porque la singularidad, a diferencia de la diversidad y la diferencia, es la única que evita cosificar, atrapar a la persona en determinadas categorías, ¿sí? Y aquí nos enfrentamos a una revolución ontológica que va siempre a una ontología de lo menor, de las diferencias, ¿no? Y hay que entender además que las diferencias son mayoría en el mundo, no son minoría, ¿sí? Bueno, en este sentido entonces, para que entendamos lo de las singularidades múltiples, habría que entender que la singularidad es siempre un componente dinámico y móvil, un espacio de receptividad psíquica, donde se activan los afectos y se estructuran influencias que desplazan la distinción entre el interior y el exterior del sujeto. Por ello, la educación inclusiva crea un campo de afectos transformadores de cada una de las capas de regulación de los sistemas mundos. Por eso yo decía que uno de los propósitos de la inclusión tiene que ver con fabricar otros modos de relacionamiento, producir otras subjetividades. Y por ello, la ontología de lo menor, que puntualiza las múltiples singularidades, funda un diagrama, un espacio de relaciones y modalidades de subjetivación que afectan al funcionamiento de las relaciones tanto de tiempo y de espacio. Ya no vivimos en un tiempo universal, no vivimos en el tiempo de Kant, en un tiempo único, fijo, estático. Este argumento reafirma que el sujeto, hombre, mujer o como quiera denominarse, es el sujeto nómada, hoy, un aparato de fuerzas y de afectividades y de influencia histórica y sociales que es capaz de aguantarse en el espacio y de consolidarse en el tiempo, dentro de esa configuración singular llamada individuo. Es decir, la inclusión busca crear otros criterios de legibilidad para que emerjan múltiples identidades que han sido históricamente silenciadas. Esto implica, además, como yo ya decía, superar la concepción negativa de la diferencia que lleva a prácticas de segmentación, de diferenciación y que funda el problema ontológico de los grupos sociales, donde ser negro tendría un estatus en la historia de la humanidad como inferior a ciertas categorías, a ciertos sujetos. Esto tiene una consecuencia mayor, que las formas de entender al ser humano se fundan en el humanismo clásico, en una forma, en una visión ontológica que solamente legitimó al hombre blanco, heterosexual, cristiano y pudiente económicamente y marginó a todos aquellos que no estábamos en esa representación. Por eso dice así, esta figuración ontológica conduce a la jerarquización del ser
lo que en la interioridad de las propuestas de educación inclusiva devienen sistemas de cuotas, ¿no es verdad? En efecto, Braidiotti nos dice, esta forma categorial hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificando como más avanzados o próximos al ideal civilizatorio de la cultura occidental y al prototipo del ser humano impulsado por él, el hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, por sintetizarlo en sus atributos más representativos. Y marginó a todo aquello que no se condice con esto. Por eso que yo digo, partí diciendo que la educación inclusiva no era un cliché, era mucho más compleja que albergar a supuestos niños diferentes. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver, queridos compañeros y compañeras, que existen diferencias universales para entender al ser humano en la educación. Es decir, tenemos lo que significa ser negro, ser discapacitado o caderante y ser niño de otro lugar del mundo. Es decir, pero estas no son las únicas expresiones del ser humano, estas son las formas objetivistas de entender la diferencia. Pero esto no nos describe en nuestra naturaleza o en la multiplicidad de nuestra singularidad. ¿Sí? Bueno, desde este punto de vista entonces podríamos decir que casi desde la génesis del discurso de la educación inclusiva se ha propuesto responder a las necesidades de determinados grupos sociales, pero que han sido atravesados por el significante de la vulnerabilidad, convirtiéndose esto en un argumento universal que descuida las condiciones relacionales y transversales de afectación multinivel, porque la vulnerabilidad nos afecta a todo, es performativa, actúa en la realidad de múltiples maneras, no tiene que ver exclusivamente con un grupo social, sino que nos afecta a todo de manera multinivel. Por ello, que la comunidad argumentativa predominante impone un efecto discursivo e ideológico y también retórico que refuerza el concepto de alteridad construida por la zona del ser, es decir, por Europa, por el hombre blanco, hegemónico, ¿no es verdad? Y por aquellas personas que no tienen grandes problemas ligados a la desigualdad. Y desde ese grupo habla en nombre de los oprimidos, crea decretos, leyes, programas, pero que débilmente transforman a la vida de las personas. Y en ese sentido, entonces, lo que más se reproduce es el individualismo y el esencialismo. Es pensar que ciertos problemas son inherentes a las personas por su naturaleza, por su estatus económico, social y cultural. ¿Sí? Y eso es lo que en el discurso de mayor fuerza a la inclusión hace que las personas sean ubicadas en determinados grupos. Y para Young, en 2002, un grupo se define como una clase específica de colectividad con consecuencias específicas respecto de cómo las personas se entienden a sí mismas y se entienden a los demás. Y en la escuela va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque hay una ontología objetivista. Nos enfrentamos entonces a un efecto de legibilidad sobre la noción de grupo social que cristaliza una comprensión de sujeto, ¿no es verdad?, que justamente siempre es restrictivo. Lo cierto es que no existe un concepto claro que nos proporcione un lenguaje y una racionalidad otra para pensar los problemas de cada comunidad. Por ello, la política ontológica de la educación inclusiva interroga profundamente las articulaciones de la zona del ser, es decir, de la hegemonía, ¿no es verdad? Su génesis de todo lo individualismo esencialismo. Como consecuencia, observo que el estudio del concepto de grupo social habita un doble vínculo, integrado por múltiples conjuntos de personas con combinatorias singulares. Y esto se explica que los atributos objetivos son una condición necesaria para clasificarnos a nosotras mismas, dice Jan, y a las demás como pertenecientes a un determinado grupo social, son la identificación con una cierta categoría social, la historia común que genera la categoría social y la autoidentificación, las que se definen como grupo o no grupo, o como sistemas de pertenencia o no a un determinado grupo. Y es en esta lógica cuando yo entiendo la diferencia asociada a un grupo y que eso adquiere un carácter negativo, es que viene la idea de la inclusión como práctica de asimilación. Y eso es lo que más tenemos en nuestro sistema educativo. Por eso que el valor de cambio o lo que hacia donde hoy día nos encontramos es que las políticas educativas, la investigación puntualizan el valor colectivo,
es decir, que todo el derecho a la educación se expresa en términos de totalidad y universalidad, asegurar lo mismo para todos, pero en la práctica nosotros necesitamos transitar hacia un valor distributivo que recupere el pluralismo y la multiplicidad. Y en este sentido, entonces, podríamos decir que el valor distributivo reconoce que tendría que haber un piso común, universal, básico para todos, al ejercer el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera, pero sobre eso bajar el derecho a la educación acorde a lo que cada colectivo quiera para lograr la idea del pluralismo y la multiplicidad. Tal como dice Sheila Benjamin en su texto, lo que tenemos hoy día, producto de la totalidad y del universalismo, es meramente un otro generalizado, un otro ambiguo, general, universal, y lo que necesitamos justamente es llegar hacia la idea de la multiplicidad. Por ello, cuando entendemos la inclusión como la incorporación de ciertas minorías en la escuela, se produce el problema técnico, o podemos entender a la inclusión como un problema técnico, es decir, como una capa discursiva con la que se oculta una nueva expresión de asimilación. Se convierten en una búsqueda de la normalización, donde las escuelas siguen funcionando como de costumbre. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué hacer cuando la exclusión es la tónica habitual de la educación? La conciencia discursiva de la educación inclusiva se cierra sobre la regulación del esencialismo liberal. Esto que yo les decía, la convivencia antagónica de marcos de valores, ¿sí? Que por un lado eh, privilegian el cambio, la transformación, la justicia y la equidad, pero se contraponen con la calidad, lo liberal, los rankings, ¿no? Y que agudizan las exclusiones varias. Bueno, yo vamos a ver la parte 4 y 5 y ya no lo aburro más, ¿te parece? Entonces, en este sentido, podríamos darnos cuenta que el problema, la inclusión además tiene un problema ontológico, o semiótico, perdón, que se va a traducir en algo que se llama imaginación binaria o imaginación binarista, ¿ya? Cuando hablamos de lo semiótico, yo lo entiendo como el tipo de imágenes que se producen y cómo a través de esas imágenes, de esos signos, identificamos determinados eh, ideas, teorías, conceptos y sujetos. Y si ustedes se dan cuenta, las imágenes son claves porque nosotros pensamos en imágenes cada vez que escuchamos, leemos y hacemos algo, ¿sí? Por lo tanto, el problema semiótico tiene que ver con el tipo de imágenes que fabrica la investigación para significar o explicar lo que sería la inclusión. Y en ese sentido, podríamos decir que por norma general, los usos visuales y ontológicos rectores de la educación inclusiva emergen desde una imaginación binarista o binaria, donde existe el blanco-negro, chico-grande, es decir, la contraposición o el pensamiento dicotómico. Y quiero advertir que no es posible entender de esta manera la desigualdad, las opresiones y las desigualdades, exclusiones, porque las desigualdades no son dinámicas, son multinivel, no pueden ser, son relacionales, no pueden ser entendidas o resueltas porque alguien esté dentro o esté fuera, ¿ya? Y por esto podríamos decir entonces que la imaginación binaria, esta contraposición de formas de existencia, estableció diversas clases de complicidades ontológicas con las formas visuales hegemónicas, ¿sí? El hombre blanco, etc. Los dispositivos semiológicos de la educación inclusiva reorganizan y alteran lo visible de lo decible, fracturando las dinámicas de focalización de la mirada o las formas de ver la realidad. Los modos dominantes de ver y significar a los sujetos de la inclusión, especialmente a través del argumento ontológico proporcionado por la modernidad, que es el que puntualiza, el que excluye a todos nosotros, indígenas, toda la multiplicidad de expresiones del ser, no es una cuestión netamente histórica, sino que profundamente contingente en nuestro presente. Ver es un acto que ocurre siempre en el presente. Las imágenes poseen una desconocida capacidad activadora cuyo sustrato ayudará a las personas a ser conscientes ante aquello que deben resistir. Lo político de la mirada, porque el ver siempre es político, ¿no es verdad?, instituye o explica que la inclusión en el mundo actual no solo persigue el objetivo de hacernos ver, esto es lo que hacemos en todo momento, ver, sino que producir una nueva sensibilidad crítica
de una nueva mirada sobre aquello que ha sido negado, menospreciado, marginado, cuyo interés busca recuperar la naturaleza de la educación inclusiva, lo que reside en la subalternidad, es decir, trabajar en contra de la subalternidad para reducirla, erradicarla del mundo, va a ser uno de los propósitos visuales. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de la imaginación binaria? Hayden White, en ese texto maravilloso que él publica en 1992 y que se vuelve a reeditar en 2003, que se llama Imaginación Histórica, va a explicar que la imaginación es una forma de entender, de organizar las comprensiones del mundo. Y Mia Kival, la autora de este libro que yo les mostraba hace unos minutos, ella va a hablar entonces de una imaginación binaria. Es decir, que en la Constitución occidental va a existir una forma de pensamiento que va a estar gobernada por la contraposición de términos y por el pensamiento objetivista. Esto nos lleva a la pregunta por la educación inclusiva auténtica, aquello que se convierte en lo que Buñone denomina sedimento imaginal, es decir, un sistema de acumulación de lo visible y de lo visible, un entramado de experiencias y acciones visuales que es conformado por un sentimiento de disconformidad, que rechaza y desestabiliza la matriz de reflexividad encargada de producir las imágenes y los dispositivos semióticos a través de los cuales identificamos lo que sería o no lo inclusivo, que sea dicho de paso, están obstruidos y cooptados por el esencialismo y lo especial. Por ello, la necesidad de destruir las lógicas de regulación del código ontológico de la educación inclusiva va a buscar y disputar el orden hegemónico del esencialismo visual. De esta forma de cuando se pone la televisión que educación inclusiva es una persona negra, un blanco, un chino, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con reinventar las formas de vivencia del mundo, ¿sí? O poner a una persona en silla de rueda. Esas son formas restrictivas de entender visualmente el fenómeno, ¿sí? Por ello, sostendrá Val, el presente es una posición histórica en sí misma, que lo encuadra, pero que jamás abandona la historia. Por ello, el código ontológico de la educación inclusiva destruye cualquier clase de binarismo. Es un pensamiento en tiempo presente, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a reconocer que el binarismo es una de las principales estructuras mentales universales. Tal como dice Val, una autodefinición indicativa por negación, es decir, algo que se define pero negando otra cosa. Y que White va a decir que el binarismo, como estructura cognitiva, se convierte en un dispositivo que emplean los grupos humanos ligados por nacionalidad, ciudadanía y otras identidades colectivas para afirmar quiénes son, sin tener que preocuparse de elaborar tales descripciones que podrían ser objeto de refutación. Incluso el otro rechazado no necesita definición. Y lo mejor no es usar la palabra otredad o su equivalente derivado del latín alteridad en el análisis cultural. La conceptualización de Hayden White nos permite saber de qué se trata una palabra semánticamente deíctica. Y esto es interesante porque la otredad es deíctica, es decir, se mueven muchas más cosas que el simple reconocimiento del otro, ¿sí? Pero que se hace pasar por objetivo. Esta falsa apariencia se ve reforzada por el uso del sustantivo abstracto. El calificativo otro tiende a sustantivarse en el genérico otro y entonces el yo, inevitablemente adherido y sin el cual el otro no significa nada. No da lugar a una discusión, de modo que la naturaleza deítica de la otredad permanece oculta, ¿sí? Es decir, y este punto me parece interesante porque cuando yo hice la lectura de este párrafo en Val, me encantó porque en el fondo lo que ella dice es que la otredad siempre termina siendo como un otro menoscabado, inferior, y sin embargo, al entenderlo desde la naturaleza teística, se entiende que la palabra otredad moviliza muchas más cosas, relaciones políticas, culturales, que están atrás y que van a ser relevantes para recomponer la tarea educativa. Esto, mis queridos compañeros, que yo me imagino que están súper aburridos escuchándome, podríamos decir que llegamos a la parte que más me interesa, que es lo epistemológico. Todo esto es lo que abría el campo para llegar al problema epistémico. Y lo que podríamos decir entonces es que si a la educación inclusiva crítica parte
del supuesto que ella busca movilizar otras formas de aprender, de entender la escuela, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia, la singularidad. Es decir, la inclusión lo que hace es mover las fronteras del conocimiento y crear otra escuela y transformar justamente las reglas de funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, la educación inclusiva es imaginar los futuros de la educación. Y esta acción conlleva dos acciones cruciales para la enseñanza. La empatía pedagógica, que sumada con la creatividad y el tacto pedagógico, dan como resultado la creación de otras coordenadas de alteridad. Y esto entonces nos invita a nosotros como pesquisadores a formular nuevas preguntas y pensar a través de ellas con imaginación y empatía para entrar en esa inmensidad de mundos que habitan en la escuela. Y yo creo que este es el punto medular que hoy día la educación necesita, es recuperar nuevas formas de imaginación epistémicas y políticas, ¿sí? Para desafiar y reorganizar nuestros deseos del mundo. Por ello, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques coherentes en la educación, con contexto y poblaciones cambiantes en nuestro tiempo. Esto es lo que hace que sea un saber en permanente movimiento, no es un saber estático, está en permanente devenir. Por ello, la educación inclusiva nos exige, nos interpela que busquemos nuevas formas de entender la exclusión, pero desde la perspectiva de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante de la escuela ordinaria. Por ello, incluir es una empresa creativa y radical, una táctica, una aspiración, una declaración de valor y un proyecto de lucha política, mientras que la integración genera tensiones políticas que no modifica la cultura dominante. Y por eso hablábamos de las prácticas de asimilación. Aquí habrían tres preguntas que uno tendría que siempre hacerse en un proyecto educativo o en un proyecto de investigación. ¿Incluidos en qué están las personas? ¿Excluidos de qué? ¿Y excluidos por quién? Sin duda son preguntas complejas, calientes, espinosas, pero que son necesarias porque nos ayudan a superar los reduccionismos con los que a veces pensamos los procesos de exclusión, ¿sí? Bueno, para ya finalizar y no quitarles más tiempo ni aburrirlos con todo esto, yo quisiera trabajar en torno a esta pregunta. ¿Cómo entender la educación inclusiva más allá de la educación especial? Y eso es lo que a mí me motiva. Lo primero es reconocer que la inclusión debe concebirse y conceptualizarse como un proyecto político preocupado por examinar la identidad, que ya no son fijas, sino que son dinámicas, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Y aquí digo desventaja y opresión no en términos marxistas, como dominación de los ricos a los pobres, sino como sistemas de auto o freno al autodesarrollo, ¿sí? Cómo ciertos grupos son frenados en su desarrollo o en su autoconstitución a través de la enseñanza, de las relaciones sociales, etc. La inclusión nunca es una práctica especializada para niños especiales. Y esa idea hay que romper, porque cuando nosotros quitamos del sintagma educación inclusiva, quitamos el calificativo inclusiva, solamente aparece que lo inclusivo le entrega a la educación la recuperación de acciones que ha ido perdiendo en el paso de su historia intelectual. Por ello, algunos puntos de partida podríamos decir como argumento uno que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo. Como argumento 2 podríamos decir, cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación, ¿sí? Por ello, la inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, más bien trata de hacer frente y emitir un dictamen acerca de la exclusión. Y como argumento 3 no sabemos con exactitud lo que realmente es la educación inclusiva. Por ello, si ustedes miran estas imágenes que están puestas acá, se darán cuenta que son los sujetos clásicos que las políticas educativas de Latinoamérica y del mundo ocupan para hablar de inclusión. Y aquí hay una pregunta medular, a mi modo de ver, que dice, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Y podríamos definirla como un mecanismo de transformación de todos los conocimientos de la pedagogía
pero ante todo una lucha contra el fracaso y la exclusión. Por eso yo disfruto definiéndola como un proyecto y del político como tal. Bueno, aquí están los 4 problemas que yo ya les explicaba anteriormente. Falar, Deus me livre. Hay un micrófono abierto, entonces, a ver, Ai, Jesus, eu acabei saindo. ahí sí. Entonces decíamos que aquí están los 4 problemas fundamentales de la educación inclusiva, ¿no? Como ya habíamos mirado, el problema ontológico, que puntualizaba en esta idea de la imaginación binarista, que devenía en sujeto esencializado, individualizado, ¿no es verdad? O patológico, ¿no es verdad? Y luego el problema epistémico, que no tiene una teoría ni una epistemología clara, y lo metodológico y lo categorial, ¿sí? Bueno. Entonces, este problema de confusión con lo especial generó a nivel heurístico teórico un resentimiento que actúa por extrañeza. Y esto dice que la educación especial nada comparte con la naturaleza analítica y metodológica de la educación inclusiva. Si bien son términos que pueden ser construidos mutuamente, esta singular modalidad de relacionamiento impone una cadena de herencia que atrapan y subyugan la emergencia del verdadero rostro y voz de lo inclusivo. Al imponer la condición soberana de lo especial, nos enfrentamos al fallo genealógico más evidente del campo, estableciendo una disputa heurística caliente sin un debido tratamiento. Por ello, la educación inclusiva, y esto es algo que aparece en muchas investigaciones, se presenta como una noción imprecisa, vaga y elástica. Sus contornos son flexibles y su extensión va a abordar una infinidad de elementos. Por eso a mí me gusta definirla como una constelación heurística, ¿sí? Por eso el primer tránsito que necesitamos el ontológico es saltar del humanismo clásico, de la matriz de esencialismo e individualismo que crea la discapacidad, la necesidad educativa, hacia la ontología de lo menor, donde están las múltiples singularidades, ¿sí? Y eso obviamente implicaría un segundo salto que va a transitar hacia superar la travestización de lo especial como inclusivo, que hace una práctica de mimetización, y reconocer que la teoría real de lo inclusivo surge del nomadismo, del diasporismo, del viaje, etcétera, a partir de múltiples recursos teóricos, políticos, metodológicos que van a confluir. Y esto implicaría entonces, ¿no es verdad?, pensar que a nivel epistemológico, la construcción de la educación inclusiva se expresa a través de un patrón de funcionamiento basado en el encuentro y en el movimiento. Es un cuerpo de fenómenos que se mueve y se encuentra permanentemente, cuyo ensamblaje forma en palabras de Val un pensamiento temporal. Es un saber epocal, ¿sí? Por tanto, afirmar que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina no solo refiere a su naturaleza postdisciplinar y a la producción de lo nuevo, sino también a algo mayor que reorganiza las reglas de funcionamiento, los problemas, las categorías de la ciencia educativa en su conjunto, ¿sí? Desde las afueras de la disciplina, porque no se encapsula en disciplina, no está interesada en el trabajo disciplinar, ¿sí? Este es un conocimiento que emerge a partir de la extracción de los aportes más significativos de los distintos campos y objetos con los que éste interactúa, confluye, ¿sí? Y esto es lo que hace que al ser viajera y disciplinar, no pueda ser definida en los paradigmas de ninguna disciplina en particular. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí pueden documentar todos los campos de confluencia que tienen, desde la educación especial tradicional, la teoría crítica y la nueva sociología de la educación, los estudios de discapacidad, la interculturalidad en educación, el postestructuralismo, los estudios culturales, los estudios postcoloniales, los estudios de género, la raza, la teoría política, la sociología. Es decir, va a viajar por todo esto, pero va a tomar prestado lo mejor para fabricar un objeto nuevo que no le pertenezca a nadie. Y esto traza una peculiaridad, que todos estos enfoques que ustedes están viendo acá, estos campos, la inclusión ya existía en cada uno de ellos, pero sin llamarse inclusiva. Por ello, una peculiaridad heurística del campo sugiere que el calificativo inclusiva presenta una larga data en diversos proyectos académicos y políticos del mundo contemporáneo. Sin poseer esta dominación, aglutinan y comparten muchas de las luchas que éste se propone movilizar. Son campos y proyectos intelectuales y activistas que sin utilizar la expresión educación inclusiva encuentran puntos de recepción albergados en campos tales como los estudios antirracistas, los estudios queer, los estudios de la mujer,
los estudios culturales anglosajones, asiáticos y latinoamericanos, la filosofía de la diferencia, la interseccionalidad, las teorías postcoloniales, decoloniales, el feminismo, entre tantos otros campos de confluencia, que sin utilizar el nombre educación inclusiva, ya habían emprendido luchas similares en distintos trabajos, autores, etc. Y por ello, la epistemología de la educación inclusiva desde su surgimiento ha sido tematizada y problematizada en referencia a un espacio relacional de múltiples objetos, problemas, métodos, teorías, que mayoritariamente estudian y se interesan por la comprensión del devenir humano y sus problemáticas. Esta espacialidad epistémica de la educación inclusiva emerge desde un pensamiento temporal que va definiendo sus lugares de configuración, fases de periodización, gramática y producción de sentido a través del movimiento y del desplazamiento, formando un espacio con múltiples raíces, lo rizomático, y con una dispersión de conceptos, teorías, metodología, que sería lo diaspórico. Y eso van a ensamblar, se van a encontrar en algo que se llama zona de contacto, ¿no es verdad? Y al encontrarse, al interactuar, necesitan de traducción, es decir, para generar algo completamente nuevo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son los objetos, los métodos, las teorías entre las cuales se moviliza y opera la comprensión epistémica de la educación inclusiva? Este ejercicio por lo menos es medular. Y finalmente decir que a pesar de no presentar un estatus disciplinario, la educación inclusiva fabrica un objeto que es ambivalente, complejo, multidimensional, de carácter eminentemente fronterizo y postdisciplinar, articulando cuestiones específicas en torno a este objeto, vinculadas esencialmente a la educación, pudiendo ser aplicado en términos sociales, políticos y culturales. Concebida así, configura un objeto abierto que se utiliza de distintas maneras. Y aquí lo interesante es que la educación inclusiva no le concierne a la educación especial, le concierne a la educación en general, ¿sí? Y eso es lo que hace el campo. Y miren, y aquí hay algo interesante, porque cuando siempre en las investigaciones, en los papers, se habla con mucha ligereza y liviandad de lo que serían las disciplinas, la interdisciplina, las pluridisciplinas. Pero si ustedes miran estas convergencias heurísticas, se darán cuenta que la educación inclusiva es un campo con múltiples convergencias heurísticas. Es decir, es postdisciplinar en su naturaleza, pero para llegar a ser postdisciplinar necesitó haber pasado por lo trans, por lo inter, por lo cross, por la multidisciplina, la interdisciplina. Es decir, es un campo que tiene múltiples ensamblajes y eso la hace eminentemente compleja. Ahí está la fotografía de los enredos genealógicos, de las distintas raíces que este campo tiene y que yo ya he mencionado en reiteradas ocasiones cuáles son esos enfoques que participan o tienen hebra que participan desde su nacimiento. Esta imagen explica la metáfora de que la educación inclusiva no puede ser delimitada en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, donde las disciplinas son las rejitas o el alambre, y la planta vendría a ser la propia educación inclusiva, algo que va más allá de eso, ¿no? Además, nos dice que este es un saber que se construye en el movimiento permanente, sin un rumbo fijo, ¿no es verdad? Forma una zona de contacto donde los distintos elementos, los conceptos, las teorías, los métodos, los sujetos se encuentran, y eso va a formar un pensamiento epistemológico de la relación y del encuentro, pero que va a ir de una gran constelación de recursos de distinta naturaleza, ¿sí? Y su base epistemológica es postdisciplinar porque viaja, se mueve a través de una gran diversidad de cosas y forma un objeto que no le pertenece a ninguno de estos papelitos que están aquí. Y bueno, la educación inclusiva construye nuevos modos de relacionamiento y este es un punto importante a rescatar, nuevas formas de relacionarnos, de convivir, de existir, pero que hoy día no han sido decodificadas. Además, construye nuevas formas de afecto y modos de subjetivación también desconocidas. Y bueno, lo que yo ya decía es que también necesita superar a nivel metodológico el entrecruzamiento de métodos tradicionales y encontrar su propio método de investigación. Por eso ahí dice, no creo que exista un conjunto exhaustivo de metodologías propias y de herramientas de investigación para comprender la complejidad estructural y orgánica de los procesos. Se necesitan de otras formas de metodológicas. Y bueno, y lo morfológico, como decíamos, es que los conceptos actualmente están centrados en el individualismo, esencialismo, y necesitan pasar a la multiplicidad, ¿sí? Bueno, y eso redefine las categorías, las formas de proximidad al objeto, etc. Bueno, y finalmente cerrar con que
La educación inclusiva trabaja sobre problemas, no disciplinas, que la educación inclusiva viaja por diversos campos y proyectos de conocimiento en resistencia, que promueve una comprensión del tiempo basada en múltiples temporalidades y abandona la idea del cronosistema, el tiempo único, universal, es verdad que el tiempo que habita en la escuela, organizado en bloques temporales donde los estudiantes hacen lo mismo al mismo ritmo y al mismo tiempo, y reconoce la heterocronía, es decir, múltiples tiempos que están entrecruzados en una misma aula de clase, en un mismo salón. Y lo más interesante es que construye una pragmática epistemológica que libere la zona del no ser, es decir, la zona donde, donde estamos todos nosotros, la zona del sur global, es decir, la zona caracterizada por donde las opresiones, las desigualdades se reproducen y se agrandan permanentemente. El conocimiento de la educación inclusiva tiene que liberar la zona del no ser, la zona del sujeto despreciado, marginado, justamente, ¿sí? Y penetrar y cambiar la vida de las personas. Si eso pasa, podemos decir que su conocimiento es efectivo. Bueno, eso es lo que yo tenía para el día de hoy preparado para compartir con ustedes. Espero haber sido claro en mis explicaciones y bueno, si alguien está en desacuerdo conmigo, está muy bien. Lo único que le pido es que no me vayan a lanzar tomate, ni lechuga, ni nada de eso, ¿bien? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Ai, muito bom, Aldo, ouvir você. Olha, eu vou confessar a você que eu não sei se o nosso grupo tem um acúmulo de discussões que você nos apresenta, né? Porque, na verdade, você traz perspectivas que, obviamente, algumas dessas questões já debatemos aqui no grupo e outras, pelo menos para mim, não sei para Aureliano, né? São absolutamente novas. Assim, eu me deparei com reflexões que você trouxe e que eu já tinha me deparado com algumas dessas questões lá no seu texto do pós-doc, né, no seu projeto de pós-doutorado, que são assim novas e são muito interessantes, porque nos provocam a pensar, né, sobre outros prismas, outras perspectivas, outros olhares para esse campo, né, que a gente está constituindo aí da educação inclusiva. Não sei se a Aureliano quer fazer alguma, ou alguém quer fazer alguma pergunta. Agora, você fique tranquilo, Aldo, porque talvez as nossas perguntas sejam muito mais simples do que as suas questões de fundo, né? Que as suas questões, elas são questões muito, né, digamos, não são nada elementares, né? São questões muito profundas no campo da reflexão, né? E eu acho que a galera aqui está meio impactada, assim, que o pessoal falou assim, nossa, que questão interessante, a gente vinha comentando aqui durante a sua apresentação pelo grupo do WhatsApp, nossa, que coisa interessante, mas é muito novo para a gente também, sabe? Assim, essas suas lentes potencializam demais algumas reflexões que nós já tínhamos no grupo. Mas eu confesso que muita coisa do que você apresentou para a gente é novo. A gente ainda está aprendendo, porque no Brasil a gente tem uma visão, talvez a respeito da educação inclusiva, que é algo que nós, há algum tempo, isso foi um dos motivos pelos quais o nosso laboratório, o LEPED, que está aqui, né, representado aqui pelos mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação, graduandos, a gente, há algum tempo, o nosso laboratório pensa fora, me permito usar a metáfora, fora da casinha. Porque há uma hegemonia no Brasil de se associar a educação inclusiva a uma concepção restrita de educação especial, que você brilhantemente trouxe para a gente. Nosso grupo, ele é uma ruptura com isso, né? A gente rompe com isso, e ao romper com isso, a gente sofre muitas consequências, sabe? Porque, assim, não nos colocam em lugar nenhum. Por quê? Vou te dizer, eu coordeno dentro do núcleo estudos voltados para pessoas com deficiência, com discapacidade. O Aureliano trabalha com um núcleo que vai discutir questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero. A Ana, que está aqui também, a professora Ana, ela vai trabalhar com a arte e a inclusão no que se refere a pessoas em vulnerabilidade social. Aí as pessoas olham para a gente aqui no Brasil e acham a gente muito estranho, porque que inclusão é essa que cabe todo mundo, né? Tipo assim, as pessoas não conseguem entender, né, a nossa concepção de educação inclusiva, né? Então, pelo que você apresenta para a gente, está em total consonância com o que a gente pensa, como a gente tem pensado, né? A educação inclusiva. Não sei se o Aureliano quer fazer alguma colocação nesse sentido. Profesor, ¿puedo agregar algo antes que Aureliano diga? Algo muy, muy pequeño.
eso que a ustedes les pasa, a mí me pasó, me ha pasado también acá, y porque hay una comodidad conceptual desde la investigación educativa para entender esto de esta manera. Y a veces, por ejemplo, la gente es muy, ¿cómo decirlo? A ver, para que no suene feo, pero es muy pesada cuando tú presentas a otras, no sé si me entienden decir pesado, es como, Sí, sí, sí. sí, sí, cuando tú presentas a otros, no es que no te entiendan, es que afecta a sus reglas de comprensión, es decir, estamos tan, entonces ahí se da ese choque. Solamente eso quería decir, yo preparé esto con mucho cariño y bueno, si no están de acuerdo conmigo no pasa nada, pero no me tiene pescado. No, está muy bien. Bueno, Graças. Aureliano, querido. Eu quero fazer sim, que eu fiquei pensando muitas coisas assim. Primeiro, parabenizar o Aldo pela apresentação. Realmente uma apresentação muito complexa no sentido de que tem muitas linhas para a gente pensar em muitos níveis, né? Então, eu aprendi muito, gostei muito. E, e o que eu queria um pouco colocar como questão é porque eu acompanho um pouco mais esse referencial, mas acompanhei muito mais a partir dos estudos queer, e tem uma questão que eu acho que é muito próxima dessa perspectiva que você está trazendo, que é quando a gente vai para a prática. Principalmente quando a gente traz uma perspectiva mais desconstrucionista, digamos assim, e a gente lida com uma realidade que é baseada no binarismo, nessa racionalidade mais moderna, etc, etc, etc. Então, que eu já vi movimentos em que ou a gente não consegue achar linhas de fuga ali naquela realidade, visto isso comprometer um programa teórico, já que, de alguma forma, a gente vai dialogar com uma racionalidade que não é a que a gente propõe. Então, assim, eu queria... Como que você pensa isso, assim? Porque isso, o tempo todo a gente vai estar também trabalhando com esses planos, principalmente na escola, que quando você estava falando, eu pensava muito na própria configuração da psicologia, da pedagogia moderna, que é disciplinar, que é toda... Então, assim, tipo, a base realmente estrutural, ela é totalmente contrária. Como a gente construir na prática, digamos, não sei se linhas de fuga ou como pensar como um programa também para a prática nesse sentido, ainda que eu saiba que, principalmente quando você diz que tem diversos saberes também que vão estar envolvidos em diversos campos, né, ainda que isso vá ser também muito, muito diverso, muito singular, a depender do contexto, né? ¿puedo responder? Sí. Ah, Davón. Bueno, eso claro, Sim. sí. Lo que Aureliano pregunta, bueno, es lo que yo siempre digo en distintos lugares, ¿no? Tiene que ver con que nosotros en la educación, discúlpenme, yo soy formado como maestro de primaria, ¿ya? De escuela básica. Eso yo estudié. Pero cuando estudiaba en la universidad, habían cosas, ese Aldo de 18 años, 19 años, ya, no, habían cosas que yo decía, pero esto ya no tiene cabida en el mundo en que vivimos, ¿no? O sea, sin tener... Y, y el problema mayoritario que yo veo es que en la formación de nosotros los profesores hay muchas ignorancias sancionadas. Eso yo lo aprendí cuando migré a mi tercera maestría en lingüística y luego a filosofía y a sociología del cuerpo, que son otras formas de trabajar, de decir, de discutir. Y en la pedagogía nosotros siempre estamos eh, metidos en un discurso muy eh, eh, como política, retóricamente muy complaciente, pero que no cambia el mundo. Es decir, vivimos en una serie de ignorancias sancionadas y me parece que esas ignorancias sancionadas son las que hacen un flaco favor a que la educación pueda ser uno de los principales recursos de transformación del mundo. Y esto uno lo ve, por ejemplo, hasta en las tesis de maestría, lo ve en las tesis de doctorado. Es decir, hoy día todo va hacia la simplificación. Y yo entiendo, claro, que vivimos tiempos complejos, que ya todo lo demás, yo entiendo todo eso, pero hay cosas que son medulares, es decir, si nosotros queremos transformar la educación y hacer la educación como un proyecto cultural, revolucionario, crítico, esperanzador, debemos superar las ignorancias sancionadas. Y eso por lo menos yo lo digo con mucho dolor porque yo soy maestro de vocación y me molesta, por ejemplo, que en las políticas públicas obliguen a los profesores. Lo que pasa en Chile
pasa en Colombia y también pasa en Brasil, que pasa en que la escuela no piensa en la enseñanza, por ejemplo. Entonces pasa que, con ese ejemplo lo quiero graficar, los profesores enseñan 30 años lenguaje, 30 años física, 30 años biología, pero nunca terminan de entender por qué no logran los estudiantes a veces aprender. Hay una serie de ignorancia sancionada. Lo mismo pasa acá. Entonces, y eso a mí me parece que podría ser uno de los principales puntos que Aureliano toca, pero también me parece que dentro de lo que leemos la educación, siempre es muy convencional, muy trivial, muy de sentido común. Entonces es necesario agudizar la reflexión, ¿no? Por lo menos en Chile, una universidad promedio, digamos, pública o privada, promedio, no sale de los clásicos de Paulo Freire, no sale de Piaget, de Erickson, de Lacan. Y siendo que, por ejemplo, hay cosas mucho más actuales que permiten, o sea, Freire es un clásico, no estoy diciendo nada en contra de él, ¿no? Pero sí estoy yendo a que hay una impronta por siempre estar en ese marco canónico que lega la psicología, la didáctica, y hoy día hay autores, por ejemplo, norteamericanos, rusos, que son muy interesantes de leer y que dan respuesta a ciertos problemas apremiantes, pero para mí, lo digo con mucha humildad, creo que esas ignorancias constantes que vivimos en la formación de lo educativo y con las que los futuros profesores se familiarizan, es lo que le hace un flaco favor a que el sistema educativo pueda pasar. Y además, por ejemplo, años atrás me hice acordar de algo. Años atrás, en pregrado, a mí me tocaba dar clases de didáctica cómo enseñar a leer y a escribir en educación especial a futuras profesoras, ya didáctica de la lengua. Y un día me llama el director de la facultad y me dice, usted no está enseñando esto, lo que pide el programa. Entonces yo digo, disculpe, yo estoy enseñando eso, pero la diferencia es que yo estudié lingüística y no puedo llegar a decirle a ella que un niño autista va a leer de esta manera si no ha comprendido lo que Chomsky nos dice. Entonces, con ese ejemplo, tú puedes darte cuenta de que esa ignorancia siempre está el intuicionismo, lo práctico, el énfasis por la práctica, que es un mal referente, porque la práctica debiese ser esa curiosidad epistémica que Freire nos decía, cómo encontrar los problemas, resolverlos. Y además, bueno, todos los anudamientos políticos que hoy día han hecho que la educación termine siendo prácticamente una sardina enlatada, ¿no? Discúlpame la expresión, pero entonces todas esas cosas yo veo que son importantes debatirlas. Y a veces cuando uno se compromete con estas otras formas de pensar, hay momentos en que la comunidad te castiga, pero llega un minuto en que ellos se rinden y te escuchan. Entonces hay que seguir, no, hay que seguir. Eso es lo que pienso, no sé. E Fala, querido. Ela ia não, perguntar, e aí, Aureliano? não, eu concordo, sim, e complementando, essa semana mesmo, numa disciplina, a gente estava discutindo um texto da Sueli Ronick, que você mencionou, e ela dizia exatamente como que quando a gente entra em contato com, muitas vezes, com seja um conhecimento ou uma possibilidade disruptiva, como que isso também pode gerar um recrudescimento em muitas pessoas, né? Que é justamente esse movimento. Seja isso, como você disse, em termos de própria constituição da educação, do campo educacional, da escola, etc., seja no nível da própria subjetividade, né? Sendo que isso está muito mesclado. Diversos momentos, quando você estava falando, eu me lembrava de um filme que a gente até discutiu no grupo de estudos sobre diversidade no LEPED, que é Gênero/Ataque, que mostra diversos cenários na América Latina de como que essa discussão sobre gênero e sexualidade na escola transformou uma outra... utilizou-se esse mote para políticas muito conservadoras na escola, assim. Então, e é justamente esse movimento, né? Mas eu concordo com você, se a gente não ir por uma outra via, não existe a possibilidade.